El siglo en que la energía humana se embotellaba y luego desapareció. Hoy nos dicen que muchas ideas del pasado eran supersticiones, que antes de la medicina moderna la gente creía en curas milagrosas, magnetismo místico y energías invisibles. Pero hay un pequeño problema con esa historia. Porque si uno abre los periódicos y revistas de finales del siglo XIX y principios del XX, descubre algo inesperado. No eran panfletos marginales, no eran revistas esotéricas, eran publicaciones de circulación masiva. Y lo que afirmaban era sorprendente. Según estos textos, el cuerpo humano no solo estaba vivo, irradiaba energía medible. El cuerpo como generador. En una publicación de la época titulada Magnetismo, Natures Tonight, el magnetismo no aparece como superstición, se presenta como una tecnología médica real. El anuncio afirma que el magnetismo hace circular la sangre, devuelve la salud y la fuerza, puede tratar múltiples enfermedades. Incluso se vendían dispositivos llamados Magnetic Shields o Foot baterías. Sí, baterías para los pies. El texto aseguraba que estos dispositivos estimulaban la circulación y restauraban la energía del cuerpo. Hoy esto suena extraño, pero en aquel momento se presentaban como un avance científico legítimo. Y lo más inquietante es lo que viene después. Otro artículo de la época describe algo aún más extraño. Un investigador afirmaba haber demostrado que el cuerpo humano emite energía capaz de almacenarse. Literalmente. El texto dice sin rodeos: la energía humana ha sido atrapada en una botella. Según el relato del científico Albert Abrams, logró capturar esta energía utilizando un dispositivo similar a un frasco de Leyden, uno de los primeros condensadores eléctricos de la historia. La idea era impactante. La energía vital del cuerpo podía ser extraída, almacenada y utilizada para curar enfermedades. El artículo lo presentaba como una posible revolución médica, algo que cambiaría la forma de entender la vida misma. Pero entonces ocurrió algo extraño: la desaparición. Si esta investigación era tan prometedora, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué hoy casi nadie habla de esto? No hay hospitales que utilicen energía humana embotellada. No existen terapias basadas en estos experimentos. Y el nombre de muchos de estos investigadores prácticamente desapareció del discurso científico oficial. En su lugar, la historia que nos cuentan es diferente. Nos dicen que todo aquello fue simplemente pseudociencia o fraude. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Si era tan absurdo, ¿por qué aparecía en periódicos y revistas importantes de la época? Una época extraña. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo estaba lleno de experimentos radicales. Era la época de Tesla, la era del nacimiento de la electricidad moderna. También fue el momento en que surgieron ideas sobre transmisión de energía inalámbrica, radiación invisible, ondas electromagnéticas que podían atravesar el cuerpo. Muchas de esas ideas parecían imposibles hasta que resultaron ser reales. Entonces surge una duda inevitable: ¿qué más se perdió?
Tal vez estas investigaciones realmente eran errores, tal vez eran simples inventos fallidos en el camino hacia la ciencia moderna. Pero también existe otra posibilidad, que en aquella época se estuvieran explotando formas de energía y medicina que hoy ya no se investigan, ideas que desaparecieron del debate científico, ideas que por alguna razón quedaron enterradas en viejos periódicos. La pregunta incomoda, porque cuando uno revisa estos documentos antiguos ve algo que no encaja. Una época en la que científicos hablaban abiertamente de energía humana, magnetismo terapéutico, electricidad del cuerpo, y lo hacían con total naturalidad, no como fantasía, sino como ciencia emergente. Entonces la pregunta queda flotando en el aire: ¿realmente eran simples errores del pasado o estamos viendo fragmentos de un conocimiento que la historia decidió olvidar? Porque a veces lo más inquietante no es lo que sabemos, sino lo que desapareció sin una explicación. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.